Hola, bienvenidos a Cactus Florece, un espacio para hablar sobre temas de espiritualidad y holística. También algo de magia, rituales y psicodelia, ¿por qué no? Todo esto nace con el fin de sanar, compartir información y experiencias con quienes lo necesiten. De alguna manera, esto es una terapia disruptiva, si lo puedo llamar así. Y no siendo más, continuemos con el tema de hoy. Descubrirse. Herramienta, diálogo interno. Ya estamos aquí preparados para comenzar el año y venimos pues con este tema que me parece muy importante porque ahorita vemos que muchos de nosotros vamos a estar como haciendo nuestros propósitos, haciendo nuestro tablero de sueños, teniendo expectativas, qué vamos a cambiar, qué vamos a mejorar, qué fue lo que no nos gustó del año pasado. Y esto me parece muy importante para el tema de hoy porque de alguna u otra manera vamos a ser conscientes de lo que queremos mejorar y de lo que no queremos repetir de lo que fue el año pasado, ¿no? Entonces, primero quiero empezar como diciendo que es el diálogo interno. El diálogo interno es esa voz interna, valga la redundancia, con la que estamos hablando la mayoría del tiempo. Es esa conversación que tenemos nosotros mismos con nosotros mismos. Entonces, hay 3 diálogos internos. El más común es para organizar nuestra vida. Entonces él nos está diciendo como, ay, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, mañana vamos a hacer tal cosa, no utiliza ese pantalón, no utiliza tal cosa, etc. Luego está el de carga emocional positiva, que es el que nos va a dar como fuerza para seguir nuestros propósitos, para seguir nuestras metas, nuestros deseos, alguna acción que queramos realizar. Nos va a dar los recursos, o sea, nos va a dar como un camino de lo que podríamos hacer. Entonces, por ejemplo, yo digo, mañana quiero ir a montar bici, pero yo soy muy floja. Me da mucha pereza ir a montar bici mañana temprano. Qué flojera tener que ir a madrugar y a sudar, a quemarme la cara, pues. Entonces, ese diálogo emocional positivo nos va a decir, dale, pues inténtalo, nada pierdes con hacerlo. Uno nunca sabe qué pueda pasar, qué tal pase algo bueno. Eso es la carga emocional positiva. Nos da una motivación para realizar una acción o otro tipo de situaciones, por ejemplo. Y luego ya está la carga emocional negativa, que ya es como esa voz que nos limita y nos paraliza y no nos ayuda mucho como a realizar lo que queremos hacer o a ir donde queremos ir. Entonces, por ejemplo, tenemos un sueño y es que el otro año queremos ir a Nueva York, por ejemplo. Pero entonces nos parece muy complicado porque no sabemos si la pandemia todavía va a estar, no sabemos si vamos a seguir teniendo el mismo trabajo, no sabemos qué vaya a pasar. Es muy arriesgado. No, mejor no lo hagamos, todavía no. Ese tipo puede ser tomado como carga emocional negativa, porque en vez de motivarnos, nos está limitando, nos está paralizando para realizar lo que deseamos. Y en ciertos casos, se puede utilizar esa carga emocional negativa como una herramienta para sobrevivir, claro está. O sea, no estoy diciendo que sea mala, porque no lo es. Es mala en exceso, porque si nosotros nos estamos repitiendo varias veces al día durante casi toda nuestra vida, ese diálogo con carga emocional negativa, no vamos a estar contentos con la vida que tenemos, ¿sí? Pues es muy importante también como poner un límite a ese diálogo, porque sí, yo sé que puede servir para poner los pies en la tierra y ser realistas y no estar fantaseando y luego estrellarnos con el mundo. Sí, yo entiendo esa parte, pero es que también hay que entender cuando eso nos está impidiendo ser mejores personas, progresar, crecer y hacer nuestros sueños realidad, ¿sí? Eso suena muy Walt Disney, pero en realidad es así. Uno sí se vive cohibiendo de que no puede, de que es muy difícil, de que es imposible, que es una locura, de que no, yo nunca voy a hacer eso porque no. O sea, nos estamos negando y nos estamos creyendo eso. Esos tipos de diálogo que tenemos con nosotros mismos se transforman en pensamientos, o sea, son pensamientos, mejor dicho, que se transforman en afirmaciones y en creencias. Y ustedes saben, y si no saben, pues les digo que las afirmaciones y las creencias son demasiado poderosas para crear la vida que queremos.
porque sencillamente las personas percibimos nuestra realidad gracias a esas creencias que tenemos, que nos han inculcado, que hemos adoptado y a esas afirmaciones y pensamientos que tenemos respecto a lo que vemos y percibimos. También varía mucho por las experiencias que hemos tenido, etcétera, etcétera. Y de ahí a que escuchemos cosas como no creas todo lo que tu mente dice, porque el 80% de lo que uno piensa o el diálogo que uno tiene con uno mismo cuando es limitante, etcétera, y tiene un montón de pensamientos y creencias que condicionan nuestro actuar, no son verdad, son heredados por familia, por sociedad, por experiencias que hemos tenido y que no hemos podido trascender. También son etiquetas y pues lo que nos han dicho muchas personas que se nos quedó pues ahí metido y lo adoptamos y aceptamos como verdad. Bueno, y ahora vamos a ver cómo podemos ser conscientes de qué tipo de diálogo tenemos y al que recurrimos como verdad la mayoría de tiempo dentro de nosotros. Entonces, primero vamos a escuchar nuestra voz interna y la vamos a cuestionar, pues tengamos en cuenta que no todo lo que pensamos es verdad. Y junto a eso también vamos a empezar a reconocer nuestros diálogos internos. Vamos a tratar de escuchar y prestar atención a lo que esos pensamientos nos están diciendo, pero desde, como lo digo, desde una parte alejada, como si no fuéramos nosotros, sino como simples observadores. Y en lo posible, para los que tienen tiempo y los que se sienten, pues, o sea, que les gusta escribir y demás, pueden escribir esos pensamientos y esos diálogos que tienen y encontrar más o menos en qué momentos es que los tienen. Y bueno, después de que escuchamos nuestra voz interna o bueno, el diálogo que tenemos, lo reconocemos y le prestamos atención y lo cuestionamos, vamos a saber más qué tipo de diálogo es el que estamos teniendo. Si es un diálogo de carga emocional positivo o es un diálogo de carga emocional negativo. Entonces, digamos que encontramos que tenemos la mayoría del tiempo un diálogo interno negativo. ¿Cómo hacemos para cambiarlo o reprogramarlo a positivo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es preguntar en qué momentos me siento así. Tenemos que ser muy conscientes de la sensación, el sentimiento, la emoción que nos genera ese pensamiento o los pensamientos negativos que están dentro del diálogo interno, ¿no? Por favor, preferiblemente para que sea como más explícito y se pueda actuar de una manera más eficiente, yo pues sugiero que escriban como ese tipo de diálogos que realmente ustedes los hace sentir muy mal y que al lado escriban el sentimiento que les genera o la emoción que les genera. Por ejemplo, me estoy mirando al espejo y me siento insegura y en mi mente aparecen pensamientos como que estoy fea, que estoy gorda, que nadie me va a mirar, etcétera. Ese tipo de cosas. Uno que me pasa a mí muy recurrente es cuando estoy en la calle y bueno, yo soy de estatura baja y cuando estoy en la calle y veo como muchas personas altas, obviamente dentro de mí me siento incómoda, me siento insegura y los pensamientos es como ellos nunca se van a fijar en mí porque no me alcanzan a ver. ¿Sí me entienden por dónde voy? Es ese tipo de diálogo que tenemos con nosotros que nos baja la autoestima o nos baja la moral y no nos hace ser nosotros mismos y expresarnos 100%. Entonces yo estoy tratando también como de cambiar ese diálogo. Cuando salgo y hay personas más altas que yo caminando por la calle o un muchacho que me parece atractivo y que es muchísimo más alto que yo, trato de decirme a mí misma, ok, sí, el muchacho es más alto que yo y yo soy bajita, pero eso no significa que él no se pueda fijar en mí. Si lo hace, genial. Y si no lo hace, no pasa nada. Yo sigo siendo pues preciosa para mí, claramente, porque pues los estándares de belleza son diferentes y eso. Pero eso no significa que yo me tenga que sentir mal por ser bajita, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces ahí vemos como, a ver, un análisis de ese diálogo interno que yo tengo conmigo misma en esas situaciones. Y es que eso es heredado de una creencia de la sociedad sobre los cánones de belleza, de la belleza occidental, que se han impuesto y que yo los he tomado como verdad. Entonces ahí nos hacen ver que las mujeres altas son más bonitas que las mujeres bajitas. Y de ahí va pues todo este rollo del diálogo interno de que, ay, no eres linda, bla, bla, bla.
Entonces, ya teniendo claro la situación, que es cuando yo me encuentro con personas más altas, digamos, específicamente cuando veo a un muchacho alto, guapo, que me atrae, me parece lindo, y encuentro la emoción que me hace sentir esa situación que es de inseguridad o menosprecio, por ejemplo. Entonces ahí ya tengo dos factores importantes con los que puedo empezar a trabajar ese diálogo interno. Cuando ya tengo esas dos cosas, las voy a cuestionar y voy a decir, ¿en serio es así o es una distorsión? Y ahí empiezo a dar la vuelta a esa creencia o pensamiento que genera ese diálogo interno de carga negativa. Empiezo a investigar los tipos de belleza que hay alrededor del mundo, cómo se instauró este canon de belleza por las modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Reviso mi entorno, mi realidad y me doy cuenta que la mayoría de mujeres colombianas son de estatura pues no tan alta y que eso no tiene nada de malo porque también hay otras personas que en realidad no miran ese tipo de cosas a la hora de fijarse en el físico, sino que por el contrario también les parece muy atractivo y que sin embargo yo tengo que aprender a verme tal cual soy y no sentirme menos solo porque soy bajita. Y a medida que vamos quitándole ese lugar que tenía esa creencia y que nos generaba ese diálogo interno de carga emocional negativa y lo vamos transformando por uno de carga emocional positiva, nos vamos a dar cuenta que pues ya no vamos a sentirnos de la misma manera y que ya no va a haber como esa limitación a la hora, por ejemplo, de que yo quiera hablarle a un muchacho que me parezca atractivo y que sea alto, ¿no? Entonces, ahí vas a empezar como a reforzar ese nuevo diálogo y lo vas a utilizar para apoyarte en vez de invalidarte. Y ahí es como empieza a aparecer la magia. Entonces, también sirve mucho como recordar las veces que has superado obstáculos o hecho las cosas satisfactoriamente. Muchas veces también lo que pasa con nuestro diálogo interno, pues de carga emocional negativa, es que nos quedamos con lo malo, ¿no? Entonces lo generalizamos y creemos que solo somos lo malo. Y se nos olvida recordarnos las cosas pues que hemos hecho y que han sido gratificantes para nosotros. Y bueno, como toda creencia y afirmación, hay que repetirla diariamente, porque es que si lo hacemos esporádicamente no va a funcionar, no va a tener un buen efecto. Entonces tendremos que repetirnos y repetirnos y repetirnos y creerlo y tomarlo como nuestra verdad. Y a medida de que pasen los días y demás, ya va a ser más natural y ya no vas a tener que forzar nada en realidad. Y ojo, no quiero que vean este tipo de cosas como forzarte, porque no es así. Sencillamente es adaptar tu mente a otro tipo de pensamientos. Es como cuando tú vas a cambiar tu alimentación, es algo así. Primero vas poquito a poquito y luego ya vas, los cambios van siendo un poquito más grandes y así. Pues la clave de todo esto está en reconocer qué tipo de diálogo estamos teniendo con nosotros mismos y distinguir si nos aportan o no. Y con eso va a ser una clave gigante para saber si los cambiamos o los seguimos teniendo. También les quiero como decir que más o menos nos hacen sentir los diálogos de carga emocional negativa. Entonces, los diálogos de carga emocional negativa nos hacen sentir desanimados, nos hace sentir incapaces o con baja frecuencia. Las emociones que tienen baja frecuencia son las de culpabilidad, las de duda y las de infelicidad, entre otras. Importante también que nos digamos a nosotros mismos y recordemos que quienes mandamos somos nosotros y no nuestros pensamientos. Ahí a que veamos que en el budismo como que se atribuye esta frase de controla tu mente o ella te va a controlar a ti, porque es así. Sencillamente nosotros pensamos que somos solo la mente, somos lo que pensamos, bla, 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 y no. En realidad, la mente es solo una herramienta más, como lo es el corazón, como son los pulmones, etcétera. Y bueno, al empoderar tu discurso y darte cuenta de que lo puedes cambiar, serás más consciente y te vas a dar cuenta de que tú eres el encargado de crear tu propia realidad. Y bueno, como todo pasa por algo, también quiero mencionar que la función del diálogo de carga negativa es el de sobrevivir, pues a medida de que el ser humano
fue evolucionando, siguió trabajando como con la primera parte del cerebro, por decirlo así, que es la parte del cerebro reptiliano, que es como la más primitiva y es la que se encarga como de estar en alerta y ver lo que pasa alrededor para que el ser humano pueda sobrevivir. Entonces, ese tipo de diálogo de carga emocional negativa se puede encontrar en esta parte del cerebro. Sin embargo, muchas veces en esta era en la que estamos como muy sobreexpuestos y estamos, pues debido al estrés y bueno, demás situaciones que pasan en la 3D, como que estamos muy ligados a este tipo de diálogo. En vez de ayudarnos a vivir mejor, nos está limitando a vivir, porque nos está condicionando a tener una perspectiva del mundo en la que todo está en peligro y tenemos que estar alerta todo el tiempo porque algo malo puede pasar. Y por último, quiero recordarles que cada uno de nosotros tenemos una verdad distinta a la del otro y sin embargo eso no significa que esa verdad no sea verdad. ¿Si me hago entender? Todo es válido y también tenemos que respetar como a las personas que no están dispuestas o abiertas a hacer varios tipos de cambios o un cambio en su vida, porque sencillamente pongámonos en su lugar. Son personas que pues siempre han estado en esa zona de confort, es donde se sienten seguros y prefieren su seguridad antes que cualquier cosa y eso es totalmente válido. Yo no voy a juzgar eso. Sencillamente aquí yo estoy dando como este tipo de charla y de consejos y de cosas que he investigado y que he practicado para las personas que estén dispuestas a querer una vida más amena, más agradable y que antes de morir por lo menos digan, bueno, lo intenté y ya, me voy tranquilo, tranquila. Me despido y que tengan una muy buena semana.